La Comunidad de Madrid cuenta con 6,6 millones de habitantes, más de 4 millones de vehículos en circulación y 1.600 millones de personas todos los años usan su transporte público. Madrid es una de las ciudades con mayor crecimiento de Europa. Esto ha provocado grandes masificaciones, uso abusivo del vehículo, llevando la ciudad al caos. Los atascos, la contaminación y ahora el COVID son el cáncer de las grandes ciudades. Pero, ¿dónde está la solución? Vamos a ponernos en contacto con uno de los youtubers más importantes encargados de fomentar la movilidad eléctrica. Su nombre es Pablo, conocido en el ámbito youtubero como DreyTV. Le conocerán por vídeos como Agrándame esas ruedas y Hackeo mi patinete como quiero. Acabamos de recibir un mensaje con el teléfono del youtuber. Vamos a llamarle. Bien, no nos coge el teléfono. No nos quiso atender. Pues no nos coge el teléfono. Voy a llamar a la redacción. Nos hemos quedado sin colaborador. Buscadme a alguien, al que sea, me da igual. Ahora ya nos da igual. Buscamos al que sea, que nos pueda contar algo y arrojarnos un luz de esperanza al problema de la contaminación, los atascos y la movilidad. Pues estamos en el domicilio de Ox y vamos a intentar ponernos en contacto con él. Pues parece que tampoco podemos hablar con él. No nos ha querido atender. Dígame. Oiga, ¿Hola? Gloria, ¿Sí quién es? mira, que soy Ox. Que sí estoy disponible para el programa. Es que he salido un momentito a comprar el pan. Finalmente sí nos ha querido atender. ¿Se puede doblar a la izquierda? En este vídeo quiero contaros un montón de cosas. Por un lado, haremos un repaso de los modelos que más sugiero, incluyendo una pequeña review del Kugo S1 Pro y del Upgo 2. Pero también os voy a sugerir qué patinete comprar y por qué. Recibo cientos de mensajes a través de Telegram, de YouTube, de Instagram, para que os cuente qué patinete os recomiendo que os compréis. Así que os voy a hacer un pequeño repaso de los modelos que más interesan, desde un precio de 200 y pico hasta los 1.000-1.200 euros, explicando las cosas que debéis tener en cuenta, porque ahora es el mejor momento para ello. Las autonomías, gobiernos y ayuntamientos están dando ayudas para la movilidad eléctrica, ya sea coche, moto, bici o patinete eléctrico. Realmente siempre ha sido un buen momento para pasarse a la movilidad eléctrica. Aquí en España disfrutamos de un buen clima casi el 80% del año. Y como le cojáis gusto, el frío no será una excusa para seguir usándolo. El VMP es siempre barato, independientemente del modelo que elijas, ya que tiene un consumo muy bajo. La carga completa de un patinete supone unos pocos céntimos, aunque sea un Dualtron Thunder o un Chinotron. Son ecológicos.
ya que dejamos de lado los carburantes y podemos cargarlos en casi cualquier lado donde haya un enchufe. Así que independientemente del modelo y el gasto que quieras asumir, te harán ahorrar mucho dinero en gasolina, impuestos, seguros y otros gastos que hacen del vehículo de combustión un chorreo de dinero. También son mucho más pequeños y manejables. Llegaréis a los sitios más rápidamente que un coche y a veces incluso que una moto, ya que podréis acceder a la primera línea de parrilla mejor que nadie y podréis entrar con ellos en casi cualquier lugar. Pero lo mejor de todo es que son increíblemente divertidos y hacer de ellos algo más que un transporte es brutal. Entonces, ¿qué patinete me compro? ¿Cómo elegir patinete eléctrico? ¿Qué patinete me recomiendas? ¿Cuál es mejor, este o este otro patinete? Las preguntas que más me hacéis en todas partes. Lo primero que hay que decir es que a veces me preguntáis por comparaciones de vehículos muy distintos. El Wolf con el Dualtron Spider o con el Eagle, el Inokin con el 09, pero tenéis que tener en cuenta estos aspectos. Lo primero, vuestro presupuesto. Y sí, ya sé que hay muchos modelos y muy caros. Por eso es opcional. Así que nos ahorraremos esos comentarios de para eso me compro una moto o me compro un apartamento en la cara norte del Tíbet. Lo siguiente que debéis saber es el uso que le vais a dar. Si solo vais a ir al trabajo, si lo queréis para hacer recados, para diversión y rutas, o un poco de todo en general. Después, saber si de esos usos van a ser en ciudad, si van a ser en el campo, off-road, si hay muchas subidas o no, y si vuestra constitución es algo pesada. Pensad que a partir de los 90-95 kilos en adelante, vuestro modelo de patinete perderá algo de autonomía. También podéis tener en cuenta si son lugares especialmente cálidos o muy fríos, ya que la autonomía se puede ver resentida por encima de los 25-30 grados y por debajo de los 15 grados. Luego, una vez que sepáis el uso que le vais a dar al patinete, tenéis que calcular la distancia media, mínima y máxima que le vais a hacer en función de los puntos anteriores. Después de hacer la ruta transiberiana, asciendo al Nepal. Pues bien, a todo esto tenéis que tener en cuenta dónde vivís, o dónde trabajáis, o a dónde vais. ¿Hay ascensor? ¿Tenéis que subir pisos con escaleras? ¿Son muchos pisos? ¿Estáis fuertes? ¡Hostia puta! ¿Seguro? ¿Estáis dispuestos a subir el vehículo de 2 a 4 veces diarias todos los días ese número de pisos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ya solo queda saber si sois manitas y os gusta mantener, arreglar, mejorar y modificar, o bien os suda la p*** todo esto y queréis una garantía y un servicio técnico porque no queréis mover un dedo. En este caso podéis coger marcas que tengan representación física de estos modelos y los vendan en tu país, para que te garanticen repuestos, arreglos y garantías. O por el contrario, queréis otro modelo que sabéis que funcionará bien, pero que ante algún problema podrás solucionarlo tú o llevarlo a algún taller que te venga bien. Tened en cuenta todos estos detalles a la hora de adquirir un patinete eléctrico. Bien, ¿ya habéis hecho vuestros cálculos? Pues toca que os recomiende modelos. En este apartado os voy a hacer un pequeño repaso de los modelos más interesantes que recomiendo, desde los 200 y pico euros hasta los 1200. Y os ofreceré unos interesantes descuentos solo por seguirme. En ellos haré recordatorio de pros y contras, para que valoréis la mejor opción de compra para vuestro uso. Chicos, ya recordaréis el vídeo del Kugo S1, sin duda junto con Xiaomi el mejor modelo precio-calidad del mercado. Me encanta porque es pequeño, ligero, divertido y su apariencia de juguete oculta una velocidad punta muy generosa, amortiguación, buena autonomía y su plegado es absoluto. Pues bien, para mí la mejor versión de este modelo salió al poco tiempo y es el modelo S1 Pro. Pero en esta mini review solo os voy a comentar las mejoras frente a la versión anterior. Por eso os dejo aquí arriba el link del vídeo que le hice al Kugo S1 para que conozcáis las características generales que sí comparten ambos. Y es que por muy poquito dinero más que la versión normal, unos 30 euros, la versión Pro te trae grandes cambios que hacen que no resulte nada interesante cogerse la versión normal.
En primer lugar, las ruedas, que aunque siguen siendo rígidas, son más anchas y ya traen un dibujo más adecuado para evacuar el agua. No soy muy amante de las ruedas duras, pero es una gran tranquilidad saber que no pincharás jamás. Además, al tener amortiguación delantera y trasera, la dureza de las ruedas se nota menos. La sensación de estabilidad y tracción es mayor frente a la versión anterior. El plegado de la tija es más grueso con respecto a su hermano pequeño, con lo cual la seguridad es más alta, pero ya de por sí el plegado del Kugo siempre me ha parecido más sólido que el de un Xiaomi, a pesar de parecer un patín más endeble. La batería también viene con 1,5 amperios más que su hermano pequeño, así que podrás hacerle al patinete entre 5 o 10 kilómetros más según el uso que le deis. La lija ya cubre toda la superficie de la base y en general los acabados estéticamente y en calidades son sensiblemente mejores. Sin duda, esta es mi principal sugerencia de compra para todos aquellos que queráis empezar con lo más económico, portable y ligero sin dejar de lado ciertas calidades. Tenéis enlaces de compra para este modelo en la descripción del vídeo. Gracias a Etou España le he podido cambiar el motor delantero y lo he colocado atrás, porque me parece más divertido y lógico, y en un futuro le añadiremos un segundo motor delantero y ampliaremos su batería. Etou España ha creado una empresa paralela para hacer cambios a todos estos tipos de patinetes. Probaremos opciones de ruedas rígidas perforadas para darle más amortiguación si cabe al patinete, pero ese es otro capítulo que no os debéis perder. His music is saying, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. You know, they're gonna do whatever they want and it speaks to people. La marca Xiaomi siempre es un valor seguro, y lo mejor es que, aparte de ser una gran marca ya avalada, tiene una comunidad inmensa de usuarios en todo el mundo. Para este vídeo os voy a recomendar la versión Pro. Precio-calidad es de lo mejor que hay, es muy sólido, aún ligero, y tiene un modo Sport muy dinámico gracias a sus 300 vatios nominales de potencia. Y, con su aumento de batería, ya coquetea con la gama media, con una autonomía de unos 30-35 km reales. Su precio ronda casi los 400 euros. Os dejo arriba el enlace de la review y los updates que puedes hacerle, y abajo en la descripción el link de compra. Este modelo de Cecotec viene a superar en prestaciones al Xiaomi Pro, con su motor de 350 vatios y picos de 700 y una batería de 12 amperios, ya casi podemos considerarlo una gama media, puesto que podrías llegar a los 35-40 km de autonomía, a una velocidad de unos 20-25 km/h. Pero esta review está por llegar, y os contaré todo sobre este modelo para saber hasta dónde llega. Os dejo en los enlaces de compra abajo en la descripción del vídeo, y mientras tanto podéis ver las reviews de los Twin Tech Brothers, Daniel y Jesús Terreros, donde en sus respectivos canales ya han revisado este nuevo modelo de Cecotec. Etou es uno de mis principales patrocinadores y lo primero que quiero es agradecer el apoyo que me están dando para conseguir incluso cosas que van más allá de sus propios modelos. Para el vídeo de hoy os voy a sugerir el modelo S Plus y el V. Son los patinetes más ligeros y pequeños del mundo, tan solo 10 kilos de peso, con baterías de 8,5 y 10,5 a 36 voltios, que conseguiréis con unos recorridos de 25-30 km/h, de unos 25-30 en el primer caso y unos 30-35 en el modelo V. Pero estas pequeñas bestias tienen motores de 500 vatios y corren hasta los 38 km/h, llevan suspensión, su plegado es brutal, quedándose en nada, y no pincharás jamás con sus ruedas rígidas. Se trata de una marca premium. Tienen tiendas oficiales en Madrid y Barcelona, y dispondréis de una de las mejores garantías y servicio técnico que hay, con repuestos y reparaciones disponibles para sus modelos y otras marcas. Yo ya los he probado y son alucinantes, y precisamente uno de mis futuros vídeos es sobre el GT 2020. Es un modelo de 700 vatios que la tienda ha modificado específicamente para mí, para que lo pruebe y lo puedan comercializar, en el modelo Dual GT, añadiendo dos motores de 700 vatios cada uno, batería de 15,5 amperios y 48 voltios, mejor controladora,
con velocidades de 45-46 km/h y una autonomía de 35-40 km con solo 15 kilos de peso, que es precisamente el modelo de la intro del vídeo y que algunos grandes youtubers ya han flipado con él. Escucha, acelerador y freno. Frena más que tal, te aconsejo que te prepares. Nah, increíble, ¿eh? Ni punto de comparación con los otros. Os aseguro que esta mini bestia os dejará helados. Pero esa es otra historia que veréis en otro vídeo dentro de muy poco. Señoría, señoras y señores del jurado y público asistente al vídeo, estamos ante el mejor patinete de gama media del mundo. Canela fina en rama, cremita. ¿Y eso por qué? Principalmente porque tiene todo muy bueno, muy equilibrado y a un superprecio. Este modelo, que ya se encuentra en la gama media claramente, es un 40-40. Es casi tan pequeño como un Xiaomi, pero la base es más generosa. Tiene doble suspensión, luces decentes, una aceleración suave, pero a su vez una velocidad punta envidiable. Aún es ligero, muy bonito y con una de las mejores frenadas que he probado en un patinete. Ahí vas rápido de cojones. Con el descuento de $30 que os he conseguido, ya no tendréis excusa para adquirirlo, con la garantía de la archiconocida tienda de scooters Kawil KWK. No os perdáis el increíble vídeo que le hice en la grandiosa ciudad de Granada, donde hago una review completa, porque es, sin duda, uno de mis vídeos favoritos. Arriba os dejo el enlace del vídeo y abajo os dejo en la descripción el descuento y los enlaces de compra. ¿Qué puedo decir del tapado de los patinetes eléctricos? Este chiquitín me robó el corazón. Inokin tiene el diseño de patinetes más bonito del mercado, sin duda, pero su electrónica y baterías son brutales. No os confundáis, estamos ante una gama premium. Y aunque este modelo tiene precio de mediano, tiene una de las mejores garantías y servicio postventa, con todos los repuestos a tu disposición. No solo es bonito, pequeño e incluso el más ligero en relación a sus prestaciones, sino que plegado se reduce a la mínima expresión, coge hasta 37 km/h y su controladora y batería te entregan una velocidad de 25-30 km/h incluso con una raya de batería. Su autonomía podrá llevarte hasta los 30-35 km a velocidades más que decentes. Os dejo el vídeo de su review aquí arriba para que conozcáis esta pequeña bestia que está enamorando a grandes deportistas y famosos como vehículo exclusivo. Os he conseguido un 5% de descuento que os dejo abajo en la descripción con el link de compra. También recordaros que muy pronto tendréis la review del OX, que me está enamorando por el rango, las prestaciones y su amortiguación. Y muy poquito después os traeré a su hermano mayor, el OXO, que me muero de ganas de probar al comprobar lo bien que va el OX. Sin duda son la gama media más potente del mercado. Son verdaderos misiles. Todos cuentan con motores de 500 vatios, llegando hasta los 1000 de pico, alcanzando velocidades de 45-50 km/h. Dependiendo de la batería que escojas, tendréis diferentes autonomías. Las gamas Lite son las más económicas y darán unas autonomías más reducidas. Las gamas Normal y Super ya podrán ofrecerte autonomías que vayan desde los 40 a los 50 km de rango. Tienen una doble suspensión muy efectiva, pero su frenada es algo escasa. Algo que estoy intentando mejorar y solucionar para el próximo vídeo del Dualtron Mini y Speedway Layer. El Speedway Layer tiene un diseño muy bonito y tendréis aún mejor amortiguación por su sistema y por las ruedas neumáticas. Ruedas que son de 9 pulgadas
anchas y generosas, que me gustan mucho. En el caso del Mini 4 Pro, las ruedas son rígidas, con lo cual no pincharéis, como las neumáticas, pero tendréis menos confortabilidad y tracción. Os dejo enlace al vídeo del Dualtron Mini versus Leger y los links de compra con unos precios muy especiales abajo en la descripción. A todas estas gamas de la marca Minimotos, que siempre son garantía de muy alta calidad. Chicos, ¿os acordáis del vídeo del UpGo? ¡Ahí va! La verdad que le tengo mucho cariño a ese vídeo. Os dejaré aquí el enlace para que lo vayáis a ver. Pues bien, la gama 2 la adquirí hace ya casi un año y he tenido mucho tiempo de probarla. Si queréis un patinete extremadamente potente, con mucha autonomía y look Mad Max Destroyer, con un precio alucinante, aquí tenéis lo que estabais buscando. Tenéis dos versiones, con 1 y 2 motores. En la versión dual encontramos dos motores de 1200 vatios, con picos de 2400, a la altura del World Warrior y el Chinotron, con su misma robustez, ya que es indestructible, pero con la diferencia de su precio, que es brutal. Al igual que estos modelos, su peso también es elevado, pesa 40 kilos en su versión dual. Su estructura y su batería no permiten menos. Lleva ruedas de 10 pulgadas extra anchas, con grosor de 3 pulgadas, las mismas que lleva el Currus NF. Frenos hidráulicos, con una frenada muy potente. Doble suspensión trasera y delantera, y una batería más que generosa de 32 amperios y 52 voltios con celdas LG. Luego monta baterías de la más alta calidad. Incluye doble toma de carga y os viene con dos cargadores extra, que podéis cargar el vehículo al doble de velocidad, casi 4 amperios hora, lo que cargaría desde cero el patinete en solo 8 horas. El bicho puede hacer los 60-70 km de autonomía a doble motor y los 80-90 a un solo motor. Alcanza velocidades máximas de 70 km hora. Esta bestia incorpora por fin una iluminación grandiosa para su parte delantera, con dos focos muy potentes tipo LEDs y una más que generosa luz trasera con intermitentes. Manillar extensible y plegable, LCD al estilo Zero Scooters, botonera dual single para conmutar los dos motores, lector de voltímetro y botonera para la luz y claxon. Por cierto, claxon extra generoso. Pues este modelo, que cuesta los 1.750 euros, a través de mis enlaces y con el código de descuento que os he conseguido gracias a la tienda KVK, tendréis casi 200 euros de descuento. Una bestia a precio de gama media. Para el de un motor, os he conseguido un descuento de casi 130 euros, quedándose solo en 950 euros precio final. El patinete más potente y de mayor autonomía con el menor precio. La única diferencia con el Dual es que el modelo de un motor lleva frenos mecánicos y el motor que lleva es de 1000 vatios nominales, con picos de 2000, y su peso será algo más reducido debido a la desaparición del motor delantero, quedándose en unos 30 y pico kilos. Todo esto garantizado por mi tienda favorita KVK Smart Life, Kawil, que es una de las mejores valoradas y que incluye una cierta garantía ante cualquier anomalía o mal funcionamiento de origen. Pues como siempre, daros las gracias. Se vienen muchas sorpresas, ya que gracias a vosotros y a los patrocinadores, este verano iré a Barcelona a probar el Currus Panther, Málaga, a hacer una review con el Dual GT. También iré a París a probar el nuevo Rion, que corre a 130 km por hora.
Y también podré mostraros el Dualtron Storm y muchos modelos más. Os voy a traer skates, ruedas, motos eléctricas y con colaboraciones muy interesantes. Y si queréis estar al día y hacer seguimiento en tiempo real de todo esto, lo podréis seguir aquí en mi Instagram para verlo todo antes que nadie. Todo esto es posible gracias a vosotros, que lo habéis hecho posible. Así que estoy loco con todos vosotros. Suscribiros, dale a la campanita, darle cariño al vídeo, compartir, like si os ha gustado y os mando besitos ahí. Pero antes os dejo unas tomas falsas. En este vídeo quiero comentarte un montón de cosas. ¿Me vas a dejar que te lo cuente o no? Va, déjame que te lo cuente. Pero lo mejor de todo es que son increíblemente divertidos. Pero si además de ello... No me acuerdo cuál era la puta frase. No me acuerdo cuál era la puta frase. A repetir, vuelve a cruzar. Pero también voy a contaros qué otros patinetes compraros y por qué. Si lo tienes en rojo. Uy. Me dice cuidado. Telegram y todos para que os recomiende qué patinete os recomiendo. Y todo para recomendaros qué patinete y todo para que os recomiende qué patinete os Dale. Mira, nos acaban de recibir un mensaje. No, repite. Mira, nos acaba de llegar un mensaje. Repite. Hostia, me han respondido los del León. Espera un momento. O sea, los de... Esto. No, los del Rion. Exclusiva. Pues estamos en el domicilio del... Nos disponemos en... Nos ponemos en contacto con uno de los... Vamos a intentar Te reconoceréis en vídeos como sin batería no hay paraíso, no me toques los overboards. Madrid es... Madrid Se meten todos los pelos de Madrid. Lo hago mañana. No me gusta el sonido que tiene esto.